Hola creativos, el día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo configurar una cámara de la marca Tapo para poder visualizarla en el computador. Esto sin necesidad de tener un emulador quizá de Android, sino que simplemente directamente desde la aplicación o desde el programa VLC, el cual lo podemos descargar de una forma totalmente gratuita. Así que vamos al computador para poderte indicar el proceso. Ok, una vez que ya ingresamos, vamos aquí al navegador y vamos a escribir VLC. Mira, es este de aquí, justamente. Podemos darle clic aquí directamente, descargar. Y se va a abrir esta página. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar aquí? Vamos a darle clic en descargar VLC. Y vamos a esperar unos segundos y vamos a observar acá ya que se empieza la descarga. Mira, aquí ya se está descargando. Tenemos una descarga en curso y aquí ya se completó. Vamos a abrir la carpeta. Esta de aquí es precisamente, mira, ese es el archivo que vamos a necesitar. Obviamente ese tú le vas a dar doble clic. Aquí ponemos en aceptar así y va a aparecer esta ventana. Aquí vas a darle simplemente siguiente, siguiente y aceptar a todo hasta que se complete la descarga. Esto yo ya no lo voy a realizar porque yo ya lo tengo instalado. Vamos a cerrar esto. Y mira, esta es la aplicación. Si acá abrimos, ponemos VLC, es este de aquí, VLC Media Player. Una vez que se instale, aquí vamos a restaurar un poco y minimicemos esto también. Mira, esta es la aplicación. ¿Sí? Este simplemente, si quizás no lo conoces, es un reproductor multimedia, es decir, aquí tú puedes reproducir música, puedes reproducir videos de distintos formatos, etcétera. Básicamente esto está creado para este propósito. Entonces, este es el programa que vamos a utilizar nosotros para poder observar en nuestra cámara de seguridad que tenemos instalada en nuestra casa, en nuestra oficina. Y desde aquí vamos a poder observar en vivo lo que está sucediendo. Una vez que instalamos esto, vamos al siguiente proceso. En este caso, el proceso va a ser el siguiente. Mira, yo voy a hacer aquí esto en el escritorio, por ello voy a mostrar aquí los iconos. Esto no es necesario si quizá tú los tienes aquí a los iconos. Pero aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira, voy aquí a inicio, escribo VLC y aquí voy a darle clic derecho. Y voy a hacer lo siguiente, voy a poner abrir la ubicación del archivo. Una vez que aquí ya lo tengo, clic derecho nuevamente y voy a ponerle enviar a, pongo aquí escritorio, crear acceso directo y como ves se me creó este icono de acá. Ahora sí ya voy a cerrar esta ventana, cierro esto. Este también lo puedo cerrar y voy a trabajar en este archivo, en este de aquí que se acaba de crear. Simplemente voy a cambiarle el nombre aquí con un clic o clic derecho cambiar nombre. En esta parte y voy a ponerle por ejemplo cámara de casa porque yo la tengo aquí en casa. Listo, ahí, de esa forma. Entonces hasta este punto vamos a quedar aquí en la parte de la configuración que vamos a hacer aquí en la computadora para tener esto como un acceso directo a la cámara, ¿sí? Entonces de esta manera tú vas a poder ingresar. Ahora para el siguiente proceso vamos a pasar al teléfono y te voy a indicar cuál sería este proceso para que tú lo puedas realizar ya en tu teléfono. En este caso puede funcionar con un teléfono Android, con un teléfono, con un iPhone. Entonces no es necesario que precisamente sea uno de los dos, puede ser con cualquier sistema, en este caso de los teléfonos. Vamos al teléfono y te voy a indicar ahora el proceso que vamos a seguir. Bien, una vez que ya estamos aquí en el teléfono, lo que vamos a hacer es abrir la aplicación. Mira, aquí tenemos Tapo, abrimos y vamos a irnos a la parte superior donde tenemos este engranaje de configuración. Esto obviamente ya teniendo en cuenta de que la cámara tú ya la tienes configurada en tu teléfono, ¿sí? Entonces ya una vez que tú la configuraste, haces este proceso. Bien, ahora una vez que ingresamos a la configuración, vamos a venir aquí a la configuración avanzada. En configuración avanzada, mira, tenemos una opción que dice cuenta de cámara. Vamos a presionar, es la primera opción. Y ahora nos dice crear ahora. Listo, acá nos dice unos términos, simplemente ponemos comprender y aceptar. Y ahora nos pide un nombre de usuario y una contraseña. Vamos a escribir aquí como nombre de usuario, voy a ponerle JMark, voy a ponerle todo con minúscula. JMark. Y voy a poner la contraseña aquí también, puede ser cámara casa
2024. Vamos a visualizarla aquí. Cámara casa 2024, eso siempre comprobamos. Esto lo quitamos ahí y ahora sí tenemos nombre de usuario y contraseña. Esto es muy importante que tú lo puedas anotar o también no te lo olvides para que tú puedas configurar luego ya en el computador. Ahora, una vez que hicimos esto, presionamos aquí en crear y listo. Bueno, aquí me está pidiendo para guardar contraseña, sí, voy a guardarla y listo. Entonces ya tenemos configurada esta parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir aquí a la parte de atrás, nuevamente ahí atrás, y una vez que estamos acá, mira, nuevamente si ya volvimos a este punto, a la rueda nuevamente acá de configuración, este engranaje, y ahora vamos a presionar aquí donde sale información del dispositivo. En esta parte tocamos y te vas a dar cuenta que aquí nos sale una dirección IP. En este punto, dirección IP siempre va a comenzar con 192, 168, por ejemplo, .0, .5, .8, .10, etcétera. Puede ser distintas, obviamente va a depender de la red con la cual tú estés trabajando. Pero esta es la dirección que vamos a necesitar. Esto es muy importante que tú lo puedas igual anotar, puede ser aparte o puedes tenerlo en ese momento para poderlo configurar en la computadora, y esta es la que nos va a servir obviamente para hacer esta conexión. Entonces, una vez que tú hayas configurado todo esto y que ya tengas acceso aquí a la IP y tengas tu nombre de usuario y contraseña, vamos a volver al computador para poder culminar con esta configuración. Bien, una vez que hemos realizado esta configuración ya en nuestro teléfono y tenemos ya nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña y obviamente también la parte de la dirección IP, vamos nuevamente al escritorio acá en la computadora y recuerda que habíamos creado este acceso directo. Entonces ahora es cuando lo vamos a utilizar. Pero antes también quisiera indicarte acá lo que vamos a usar, aparte de obviamente este icono. Mira, yo aquí esto te lo voy a dejar en la descripción de este video. Tenemos aquí esta dirección, esta ruta, ¿no? Esto es lo que vamos a configurar para poderlo nosotros acá colocar dentro de nuestra aplicación y que podamos ver obviamente el video, ¿no?, de la cámara de seguridad en vivo. Ahora, mira, aquí tenemos la parte de usuario. Recuerda que nosotros colocamos un nombre de usuario al momento de configurarlo en el teléfono. Yo aquí había colocado JMark, listo. Mira, eso lo vamos a cambiar. Ahora en contraseña igual seleccionamos, borramos esta parte y recuerda que pusimos cámara casa 2024. Listo, y ahora esta es la dirección que tenemos que también configurar. No borramos, mira, aquí tenemos 2 puntos y 554, esto no lo borramos. Borramos solo esta parte, 192, 168.0.0. Obviamente aquí pueda que esto coincide alguno de los números. Esta es mi dirección IP y listo, eso es todo prácticamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mira, aquí en el icono que tenemos, que habíamos creado, vamos a darle clic derecho, propiedades. Subimos esto un poco aquí y mira, en esta parte que dice destino, aquí al finalizar tenemos unas comillas. En esta parte es donde vamos a colocar esta dirección. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todo esto, clic derecho, copiar, y venimos aquí en esta parte donde están las comillas y damos un espacio. Y vamos a ponerle aquí control V o clic derecho, pegar, para que mira, aquí ya se pegue la dirección que acabamos de crear acá. Y listo, eso sería todo. Ponemos aplicar, aceptar y vamos a abrir acá, en este caso nuevamente el icono, doble clic. Y mira, aquí bueno, me va a salir un menú en sí que me dice permitir acceso. Y ahora ya estoy viendo yo aquí en vivo justamente el video en sí de la cámara de seguridad que tengo colocado acá en casa. Entonces, de esta forma es como tú lo puedes configurar. Recuerda que también puedes configurar distintas cámaras, es decir, puedes hacer este mismo tipo de configuración con otras cámaras de seguridad que tengas conectado, y asimismo puedes crear otros iconos aquí en el escritorio. Cada uno lo puedes nombrar con algo que quizás se relacione obviamente al punto en donde tú tengas instalada la cámara, en este caso la cámara de seguridad. Y recuerda que esta configuración, bueno, yo la estoy haciendo aquí con una cámara tapo,
En este caso es la C200, pero esta configuración te va a servir igual para todas estas cámaras. Simplemente lo que necesitas son estos tres, en este caso, detalles, tanto el nombre de usuario, tenemos también la contraseña y la dirección IP. Estos tres datos en sí son los que vas a necesitar para tu poder configurar correctamente esto. Ahora, un punto importante también que tú debes de tener en cuenta es de que a veces puede variar esta configuración de la IP. Esto depende de que a veces puede que te quedes quizás sin electricidad y al momento de que se vuelva a conectar la cámara, la IP puede cambiar. Entonces, ¿qué pasa si cambia? Simplemente vas directamente a la configuración en el teléfono y en la parte donde visualizábamos la dirección IP deberás percatarte de que sea la misma dirección IP con la que estabas anteriormente, y si quizá cambió esta dirección, obviamente a lo que tú abras acá en la computadora, el programa no se va a visualizar la cámara en sí que estás utilizando. Entonces lo que tienes que hacer es obviamente darle clic derecho, propiedades, y lo que vas a hacer aquí, mira, justamente en esta parte es cambiar el número que vas a tener en este caso distinto. Puede que cambie uno de los números que tienes aquí en la dirección IP. Simplemente lo actualizas y le das a aplicar, aceptar, y nuevamente podrás tener acceso a la cámara con la cual tú estás trabajando. Entonces de esta forma, mira, como tú ves, es algo muy sencillo y tú lo puedes dejar aquí como un acceso directo en el escritorio. Entonces, si te gustó el video y si te fue de ayuda, no olvides dejarle tu like, no olvides suscribirte, y gracias por llegar hasta aquí, creativos. Soy Juan González y nos vemos en el siguiente video.